La Rumorosa no es una carretera, es una prueba. Una de esas rutas que separan a los que solo manejan, de los que realmente entienden lo que significa estar detrás de un volante con toneladas de acero empujando contra el vacío. Las curvas de esa sierra no perdonan, y el viento sopla como si quisiera arrancarte del asfalto. Aquella noche, Pedro, un trailero curtido, de esos que conocen cada chirrido de su máquina, decidió hacer el cruce solo. Había hecho ese recorrido decenas de veces, pero algo en el aire se sentía distinto. El cielo estaba limpio, demasiado limpio. Sin una sola nube, sin luna, el tipo de oscuridad que se siente más que se ve. El motor de su tráiler rugía con fuerza mientras ganaba altura. Llevaba varillas y cemento rumbo a Mexicali. No había margen para retrasos y por eso había optado por cruzar de noche. Menos tráfico, más fluidez. Pero en La Rumorosa la noche es un riesgo calculado, o una trampa. Pasadas las 11, en una de las pendientes más pronunciadas, el radio CB soltó un crujido inesperado. El canal estaba muerto desde hacía kilómetros hasta ese momento. Una voz ronca, sin emoción, lanzó un mensaje al aire. Lobos en camino, si estás en la ruta, mantente alerta. Pedro frunció el ceño. Había oído rumores. Gente hablando de una banda que operaba de noche, atacando camiones, robando mercancía y dejando desaparecidos. Les llamaban los lobos porque no dejaban rastro y porque cazaban en grupo. Él no era hombre de supersticiones ni cuentos de carretera, pero algo en esa transmisión le heló la sangre. Apagó el radio y bajó el volumen de la música. Toda su atención volvió a la carretera, como si esperara que algo saltara desde la oscuridad. Fue en la siguiente curva donde los vio por primera vez. 2 camionetas sin placas, luces apagadas. Solo se distinguían por los reflejos de su cromo bajo las luces traseras del tráiler. Se mantenían a distancia, pero no demasiado, como si estudiaran sus movimientos. Pedro apretó el volante con fuerza. Sabía que en La Rumorosa el menor error podía ser fatal. Frenar de golpe, una curva mal tomada, una distracción, y el tráiler podía irse al vacío. Las camionetas comenzaron a acercarse. Una por el lado izquierdo, la otra por el derecho. Lo acorralaban, empujándolo hacia el centro del carril como 2 perros pastores. Una ráfaga de viento cruzó la sierra y zarandeó el tráiler, haciéndolo tambalearse. Los retrovisores vibraban, y por un instante Pedro sintió como el corazón se le subía a la garganta. Una de las camionetas encendió sus luces altas de repente. Lo encandiló. En ese instante, supo que esto no era solo intimidación. Era un ataque en regla. Desde una de las ventanas laterales, una sombra apuntó algo brillante. Un arma. Pedro entendió que tenía 2 opciones: detenerse y ser presa fácil, o jugarse la vida en la carretera. Respiró hondo, sintiendo el sudor correrle por la espalda. Sus manos, firmes sobre el volante, tomaron una decisión. Pedro pisó el acelerador con más decisión, forzando el motor a rugir como una bestia herida. Sabía que su tráiler no podía competir en agilidad con las camionetas, pero tenía algo que ellos no: el terreno. Conocía cada curva de La Rumorosa como las arrugas de sus propias manos, cada tramo, cada recodo peligroso, cada sitio donde un error costaba la vida. Las camionetas no tardaron en responder. Una se adelantó e intentó cerrarle el paso desde el frente, mientras la otra se mantenía paralela al tráiler por el lado derecho, pegándose tanto que podía distinguir a un tipo con pasamontañas desde su ventana lateral. El sujeto alzaba un rifle, no disparaba, solo lo apuntaba. Una amenaza muda pero clara. «Detente o te haremos detener». Pedro no se detuvo. En cambio, hizo algo que solo un trailero con nervios de acero podría hacer. Giró el volante con un movimiento seco hacia la izquierda, provocando que el tráiler oscilara peligrosamente, casi tocando con su costado a la camioneta que venía por delante. El conductor enemigo tuvo que frenar bruscamente para evitar el impacto. La maniobra fue arriesgada, pero funcionó. Ganó unos segundos vitales. Los neumáticos del tráiler rechinaron contra el asfalto caliente, escupiendo humo. Una curva cerrada se aproximaba y Pedro sabía que no podía tomarla a esa velocidad, pero tampoco podía frenar del todo. Tenía que deslizar el tráiler, jugar con el peso y la gravedad para no volcarse. Pisó el freno intermitente, dejó que el camión se inclinara con el ritmo de la curva y mantuvo firme la dirección.
Todo se volvió silencio dentro de la cabina, salvo por el jadeo de su respiración y el sonido metálico del viento golpeando las puertas. Superó la curva. No se volcó. Pero las camionetas seguían allí. Ahora venían con más agresividad. La que había frenado antes retomó la persecución a toda velocidad, poniéndose detrás de él. Pedro miraba los espejos y apenas podía distinguirlos, pero sentía su presencia como si estuvieran dentro del tráiler. Y entonces pasó algo que lo puso en alerta total. Una de las camionetas disparó. No al camión, no a los neumáticos. Disparó al aire como para decirle: «No estamos jugando». Pedro tragó saliva. El viento comenzó a soplar más fuerte. Las ráfagas golpeaban como látigos invisibles, sacudiendo el tráiler de un lado a otro. El volante vibraba. Él sabía que si se descuidaba por un segundo, acabaría estrellado en un barranco, en una de esas caídas sin fondo que se tragan vehículos completos. Pero lo que realmente lo aterrorizó fue cuando, entre los disparos, captó algo en el retrovisor. Una tercera camioneta. No venía de frente ni por detrás. Salía de un camino de terracería, una ruta que solo los locales o los criminales conocen, cortando camino para interceptarlo más adelante. Era una emboscada. Pedro respiró profundo. Ya no se trataba solo de salvar la carga. Era su vida la que estaba en juego. Miró hacia el tablero, luego al pequeño amuleto que colgaba del espejo retrovisor. Una medallita oxidada de San Cristóbal, el patrón de los conductores. No era creyente devoto, pero en ese momento le habló como si lo fuera. «Aguántame esta, viejo, solo una más». Sabía que más adelante venía una recta breve, seguida de una curva que se abría hacia un mirador. Lo recordaba bien porque en una ocasión se había detenido ahí a ver el amanecer. Era un lugar con una pequeña salida de emergencia, un escape posible, pero para lograrlo tendría que hacer una maniobra arriesgadísima. Cortar por el acotamiento, engañar a los lobos y esperar que no le cerraran el paso antes de llegar. El ruido de los motores enemigos se intensificó. El radio CB volvió a emitir un sonido. Otra voz masculina, burlona, dijo: «Vas solo, trailero. No tienes pa' dónde correr. Suelta el volante y baja. Te prometemos que no va a doler». Pedro apretó los dientes. Él no era de los que sueltan el volante. Y entonces, sin avisar, giró bruscamente hacia el carril contrario, dejando atrás una nube de polvo y un rechinar brutal de frenos. Las camionetas intentaron seguirlo, pero él ya no iba rumbo a Mexicali. Iba directo hacia el borde del mirador. Y ahí es donde todo se definía. Pedro sabía que su única oportunidad estaba en esa recta y el mirador que venía después. Era cuestión de segundos, de precisión. Si calculaba mal, podía salir volando con todo y tráiler al fondo de un barranco. Si no lo intentaba, las camionetas lo cerrarían y probablemente acabaría muerto de todas formas. El motor jadeaba, los frenos chillaban y la caja del tráiler se sacudía como si fuera a desprenderse en cualquier momento. Las camionetas venían pisándole los talones. Los lobos no iban a dejarlo ir tan fácil. Y entonces la recta apareció. Pedro no lo dudó. Se lanzó al acotamiento, justo donde la tierra comenzaba a aflojarse y la maleza ocultaba parte del borde. A su derecha, un viejo guardarraíl doblado por años de accidentes le decía que nadie usaba ese escape, porque no era un escape real. Pero Pedro sí lo haría. Era su todo o nada. Giró el volante con fuerza, tirando del freno de aire para estabilizar el peso del tráiler. Las ruedas traseras saltaron sobre las piedras, mientras la cabina vibraba como si se fuera a desarmar. Uno de los lobos gritó por el radio: «¿Qué carajos hace? Se va al despeñadero». Pero ya era tarde. Pedro había salido del asfalto. El tráiler avanzó entre baches, piedras y maleza. La parte trasera se tambaleaba, golpeando el suelo con violencia. Una de las camionetas intentó seguirlo, pero el peso de sus neumáticos la traicionó y comenzó a patinar. Pedro no se detuvo. La adrenalina lo empujaba. La cabina temblaba, pero él mantenía el control. Vio la pequeña apertura a su izquierda. Un desvío de servicio, apenas visible entre las rocas, que conectaba de nuevo con la carretera más adelante. Era su única salida. Aceleró. El tráiler rugió como un animal enojado. Un neumático reventó, pero él no soltó el volante. Los amortiguadores chillaban, el claxon sonaba solo, por la vibración. Y entonces la vio, la carretera, de nuevo. Saltó del camino de tierra al asfalto con un golpe seco que lo sacudió entero, pero el tráiler se mantuvo sobre sus ruedas.
estaba del otro lado, y los lobos no. Las camionetas frenaron en seco, confundidas, atrapadas en el camino de tierra sin saber si seguirlo o no. Una de ellas intentó dar vuelta, pero se atascó. Desde sus retrovisores, Pedro solo pudo ver luces frenéticas y polvo. Por primera vez en toda la noche, tuvo unos segundos de ventaja. No se detuvo a mirar atrás. No pensó en el daño al tráiler, ni en lo cerca que estuvo de morir. Solo pensó en avanzar. La rumorosa aún no había terminado con él. Pero esa noche, Pedro ya no era solo un trailero con experiencia. Era un sobreviviente. Los minutos siguientes fueron una mezcla de euforia, temblor en las manos y una tensión tan profunda que Pedro apenas podía creer que seguía respirando. El tráiler, herido y ruidoso, avanzaba lentamente por el asfalto, como si también él necesitara recuperarse del infierno que acababan de atravesar. No había señales de las camionetas. Los lobos se habían quedado atrás, tal vez confundidos, tal vez planeando el próximo ataque. Pero Pedro no iba a darles otra oportunidad. Tenía que salir de la sierra. Tenía que llegar a una zona donde hubiera luz, gente, algo que lo alejara de esa oscuridad sin ley. El radio CB volvió a emitir estática. Luego, una voz distinta, tal vez otro camionero, preguntó: ¿Alguien más oyó disparos por el kilómetro 72? ¿Está todo bien? Pedro dudó por un instante, pero respondió: Aquí 27 Norte, todo en orden. Sigo rodando. No tenía sentido alarmar a otros. Ya había demasiadas leyendas sobre la rumorosa. Demasiadas historias que empezaban igual, pero no siempre terminaban como la suya. Siguió manejando. 1 hora más, tal vez 2. Ni él mismo lo sabía con precisión. La adrenalina había hecho que el tiempo se disolviera. Lo único que lo mantuvo despierto fue el frío, el zumbido del viento y el recuerdo de esas luces siguiéndolo en la oscuridad. Cuando finalmente vio los primeros anuncios de Mexicali, un nudo en la garganta lo obligó a frenar por unos segundos en una estación de gasolina. Apagó el motor, bajó de la cabina. Caminó hacia un banco de cemento y se sentó. Sus piernas temblaban. Encendió un cigarro. Hacía años que no fumaba, pero esa noche no era como las demás. Exhaló lento, mirando hacia el horizonte, y ahí, por fin, lo dejó salir todo: el miedo, la furia, el alivio. Sabía que los lobos no iban a dejar de rondar, que otros tal vez no correrían con la misma suerte, que la carretera seguía siendo peligrosa, no solo por sus curvas, sino por quienes la usan como campo de caza. Pero él había sobrevivido. Y en esa madrugada, bajo un cielo que empezaba a aclararse, Pedro comprendió que no solo había librado una emboscada, había vuelto a nacer. Era una tarde común en la carretera, de esas en las que el sol cae lento y el viento trae ese olor a gasolina, tierra y sudor. El trailero había parado en un parador cerca de Matehuala para estirar las piernas y tomarse un refresco frío. Llevaba ya varias horas manejando sin descanso y aún le quedaba buen tramo por recorrer. Fue entonces cuando lo vio. Un joven, no mayor de 25 años, jeans rotos, gorra y una mirada que combinaba urgencia con nerviosismo. Se le acercó directo, sin rodeos, con la caja en las manos y una propuesta en los labios. «Carnal, ¿vas pa' San Luis? ¿Podrías hacerme un paro? Mira, esta cajita es pa' mi hermana, vive allá, no pesa nada, te doy 3,000 por la molestia». El trailero dudó. No era la primera vez que le ofrecían algo parecido y había aprendido a desconfiar. Pero ese día, quizá por el cansancio, la necesidad o simplemente el deseo de ya no complicarse, terminó aceptando. La caja, efectivamente, parecía inofensiva. La colocó en la cabina, detrás del asiento del copiloto, y siguió su camino con el pensamiento medio inquieto, medio resignado. Pasaron unos 50 kilómetros antes de notar algo extraño. Un coche negro, sin placas, lo seguía a distancia constante. No intentaba rebasarlo, pero tampoco se alejaba. Cada vez que él cambiaba de carril, el coche hacía lo mismo. Intentó convencerse de que era paranoia, de que quizá coincidían en ruta. Pero algo en el ritmo, en el modo, en la insistencia silenciosa de ese vehículo, lo mantenía alerta. Más adelante, una patrulla lo obligó a detenerse. No era un retén, simplemente lo pararon en plena carretera, con luces encendidas y actitud sospechosa. Los agentes le pidieron documentos, luego una inspección de rutina. El corazón del trailero comenzó a latir con fuerza cuando los oficiales revisaron la caja.
Uno de ellos la sacudió, otro la abrió. Dentro, perfectamente acomodados, había paquetes envueltos en plástico. No necesitaban perros ni laboratorios para saber lo que era. El conductor se quedó sin palabras. Intentó explicar, balbuceó la historia del joven en el parador, pero ya era tarde. Los policías se miraron entre sí, sacaron sus radios, pidieron refuerzos. Y entonces, todo estalló. El coche negro que lo venía siguiendo se detuvo bruscamente metros atrás. De su interior bajaron varios hombres encapuchados, armados con rifles de alto calibre. Sin mediar palabra comenzaron a disparar hacia los oficiales en un ataque tan repentino como brutal. En segundos, la escena se convirtió en un infierno de gritos, balas, vidrios rotos y humo. El trailero, paralizado por un instante, entendió que tenía dos opciones: quedarse y morir o correr. Con el instinto por delante, se lanzó de nuevo al tráiler, encendió el motor como pudo y pisó el acelerador con toda la fuerza. Atrás quedaban los disparos, los gritos, los cuerpos. Adelante una carretera que ya no parecía la misma. En el retrovisor el caos se hacía cada vez más pequeño, pero en su cabeza la tormenta apenas comenzaba. Manejaba como alma que lleva el diablo, con las manos sudadas en el volante y el corazón retumbando en las costillas. No miraba el velocímetro, no pensaba en radares ni multas. Solo quería alejarse. Atrás quedaban las sirenas, los disparos y esa caja maldita que nunca debió aceptar. Cada kilómetro que avanzaba se sentía como una puñalada a su tranquilidad. Y la carretera, tan familiar hasta ese día, ahora se le aparecía como un túnel oscuro que podía cerrarse en cualquier momento. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Tenía que deshacerse de la caja, de todo. Buscó un desvío, un camino rural, algo por donde perderse. Al fin encontró un tramo de terracería que se internaba en el monte. Con un giro brusco abandonó la autopista y se internó entre matorrales y polvo. No podía pensar con claridad, pero lo único que tenía claro era que necesitaba salir de esa situación cuanto antes. Detuvo el tráiler bajo la sombra de unos mezquites. Abrió la puerta de la cabina y bajó de un salto, jadeando, con las piernas temblorosas. Abrió la puerta del copiloto y sacó la caja. La puso en el suelo, la miró como si fuera una serpiente a punto de atacarlo. Por un segundo pensó en prenderle fuego ahí mismo, pero algo dentro le gritó que no. No en ese lugar, no así. Volvió a subir al tráiler. Avanzó unos metros más hasta encontrar una zanja profunda, probablemente causada por las lluvias. Allí, con las manos todavía temblando, lanzó la caja y la cubrió con piedras y tierra. No sabía si eso bastaría, pero en ese momento era todo lo que podía hacer. Quería desaparecer cualquier rastro, borrar esa historia de su vida, como si nunca hubiese pasado. Pero sabía que no era tan fácil. Regresó al camino principal y retomó la ruta. Quedaban aún más de 2 horas para llegar a San Luis Potosí. En ese tramo, la soledad se sintió más densa que nunca. No encendió el radio. No se detuvo ni una sola vez. Cada coche que veía a lo lejos lo ponía tenso. Cada patrulla que aparecía le aceleraba el corazón. Cada señal en la carretera le parecía una amenaza. Cuando finalmente cruzó el letrero que anunciaba su llegada a la ciudad, no sintió alivio, solo agotamiento. Estacionó el tráiler en una pensión y bajó en silencio. No habló con nadie. Caminó hasta una tienda, se compró una botella de agua, y luego se sentó en una banca del parque, mirando al suelo sin ver nada realmente. Todo su cuerpo estaba tenso, como si todavía estuviera esperando el sonido de un disparo, la sirena de una patrulla, o la voz de un oficial gritando su nombre. Pasaron minutos, quizá horas. En su mente seguía repitiéndose todo como una película sin pausa. El joven del parador, el coche negro, la patrulla, los disparos, la caja. Y fue ahí, en ese momento de silencio absoluto, cuando lo entendió. Había estado a centímetros de perderlo todo. Por 3,000 pesos. Por no decir no. Por creer que hacerle un favor a un desconocido no tendría consecuencias. Se levantó lentamente. Volvió a su camión, pero algo dentro ya había cambiado. Volver al tráiler fue como regresar a la escena de un crimen. Nada había cambiado físicamente, pero la cabina ya no se sentía como suya. El asiento, el volante, hasta el olor del camión tenía ahora un matiz distinto, como si se hubiese impregnado de miedo. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Se quedó allí sentado, mirando hacia el frente con la mirada perdida.
El ruido del motor al ralentí era el único sonido que lo conectaba con la realidad. Todo lo demás, el tráfico distante, los murmullos de la ciudad, la vida misma, parecía ajena. Mientras tanto, en su mente una sola frase se repetía: ¿y si no hubiera aparecido la patrulla? ¿Y si me hubieran usado como mula sin saberlo y yo seguía tan tranquilo hasta la entrega? Empezó a hacerse preguntas más inquietantes. ¿De verdad ese joven tenía una hermana esperándolo en San Luis? ¿Y si todo era una trampa para que él terminara entregando droga sin tener idea? ¿Y si la policía sabía y lo estaban siguiendo desde antes? ¿Y si, en vez de detenerlo, lo hubieran dejado avanzar, solo para capturarlo en plena entrega con todas las pruebas encima? Sacudió la cabeza. Era inútil torturarse con hipótesis. Lo único claro era que había estado a segundos de terminar tras las rejas, o peor. En los días siguientes, la paranoia se volvió una sombra constante. Cada vez que veía un coche oscuro, un policía, un retén, el corazón le saltaba al cuello. Su forma de trabajar cambió por completo. Evitaba hablar con desconocidos. No paraba en lugares que no conociera bien y jamás, bajo ninguna circunstancia, aceptaba llevar nada que no fuera parte de su carga oficial. La historia empezó a circular entre los compañeros del gremio. No porque él la contara, al contrario, apenas si la mencionaba, sino porque uno de los oficiales heridos en el tiroteo dio su testimonio en una nota local, y se mencionó que un tráiler logró huir del lugar. A partir de ahí, todo se volvió rumor, especulación y versiones distorsionadas. Algunos decían que él había sido parte del grupo criminal. Otros juraban que fue un héroe que escapó de milagro. Nadie sabía la verdad, y él prefería dejarla así. Una noche, semanas después, estaba estacionado en otro parador, esta vez rumbo al norte, cuando escuchó a dos choferes hablar del caso. Dicen que era un trailero de por acá, uno flaco, de cara seria, que lo usaron para mover merca sin que supiera, y que cuando la cosa se puso fea, voló del lugar como rayo. ¿Y se salvó? Dicen que sí, pero que quedó tan tocado que ya ni duerme tranquilo, que ahora hasta carga un machete en la cabina por si alguien intenta meterse. Él escuchaba desde lejos, en silencio, con el rostro entre sombras. No dijo nada, solo terminó su café, dejó unos billetes sobre la mesa y volvió a su tráiler. El motor rugió de nuevo bajo la noche, y con él su vida continuó, pero no igual. Desde entonces una cosa quedó tatuada en su mente. Nunca más aceptaría un paquete de alguien que no conociera. No importaba cuán desesperado estuviera, cuán convincente fuera la historia o cuán tentadora fuera la paga. Había aprendido por las malas que la carretera no perdona la inocencia. Pasaron los meses, y aunque la vida siguió, el recuerdo de aquel día nunca lo abandonó. Cada vez que agarraba el volante, algo dentro de él se tensaba. No era miedo, exactamente. Era algo más profundo. Una desconfianza permanente. Una especie de cicatriz mental que lo mantenía alerta. Ya no era solo un trailero con experiencia. Era alguien que había tocado, aunque fuera de refilón, los bordes de un mundo donde una sola decisión puede marcar tu tumba. Una tarde, mientras repostaba combustible en una estación al sur de Zacatecas, otro joven se le acercó. Ropa limpia, mochila al hombro y esa misma mezcla de urgencia y simpatía que recordaba demasiado bien. Buenas tardes, jefe. ¿No va para San Luis? Es que me urge mandar este paquete a mi tía. Mire, es nada más esto, dijo, levantando una pequeña caja. Le doy algo por la molestia. El trailero lo miró fijamente. Ni siquiera bajó la ventana por completo. Solo negó con la cabeza, con firmeza, y respondió con voz seca. No llevo nada que no venga en la guía. Suerte. Y arrancó sin mirar atrás. Había aprendido que no todo lo que parece inofensivo lo es. Que en la carretera, muchas veces, lo más peligroso no es el camino, sino las personas. Y que el precio de un favor mal pensado puede costarte más que la libertad, puede costarte la vida. Desde aquel día, la frase que solía repetir para sí mismo se volvió un mantra. No todos los paquetes pesan igual. Algunos traen algo más que mercancía, algunos cargan la muerte. Y con ese pensamiento, cada vez que cruzaba una nueva frontera, cada vez que pisaba un nuevo tramo de asfalto, lo hacía con los ojos bien abiertos y la memoria encendida. Porque hay lecciones que, si no te matan, te marcan para siempre. Tras caminar varios kilómetros, con el amanecer rompiendo lentamente el cielo,
Finalmente vi una construcción al fondo, una pequeña caseta de vigilancia que custodiaba un terreno de carga. Era lo más parecido a civilización que había visto desde que todo empezó. Me acerqué con precaución, tambaleante, cubierto de tierra, sangre seca y sudor. El guardia, un hombre de unos 50 años, se levantó de golpe al verme llegar. Debió pensar que estaba loco, o que había sobrevivido a un accidente brutal. Con voz ronca le pedí ayuda. Apenas pude explicarle lo sucedido. Me miraba incrédulo hasta que vio mi herida y el estado en que me encontraba. Me ofreció agua, me dejó usar su radio y mientras tanto llamó a emergencias. A los pocos minutos una patrulla estatal llegó al sitio. Les conté todo. Desde el momento en que recogí al muchacho hasta la aparición de los hombres armados. Al principio me observaron con cautela, como si sospecharan que había algo más detrás. Pero después uno de ellos, el más joven, intercambió miradas con su compañero y dijo en voz baja: «No es el primero que cuenta algo así esta semana». Eso me puso los pelos de punta. ¿Cuántos más habrían caído en la misma trampa? Los oficiales se comunicaron con otros puntos de control, buscaron el tráiler, pero en esos momentos no había ningún rastro claro. Lo que sí encontraron, un par de horas después, fue un vehículo abandonado en una brecha cercana. Una de las camionetas negras. Tenía manchas de sangre, casquillos en el suelo y rastros de huida en distintas direcciones. Uno de los agentes me miró y dijo: «Tuviste suerte, viejo. Mucha. A otros no los encontramos vivos». Mientras me atendían los paramédicos, mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Quién era realmente ese tal Hugo? ¿Qué había en esa mochila? ¿Y por qué a mí? No tenía respuestas, solo una certeza amarga. No todos los peligros de la carretera tienen forma de accidente o desbarrancamiento. Algunos se suben contigo a la cabina, disfrazados de personas comunes, y cuando menos lo esperas, te arrastran al infierno. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, papeleo, visitas al médico. Mi empresa me apoyó, pero con la condición de no hacer mucho ruido. «Mejor dejarlo así», me dijeron. «Ya bastante complicado está todo». Supe entonces que este tipo de cosas no eran tan raras como yo creía, solo que nadie las cuenta, por miedo, por vergüenza o por amenazas. El tráiler apareció 2 días después, abandonado en un camino de terracería, vacío, sin la carga. Lo único que quedaba intacto era el asiento del copiloto, y una nota arrugada escrita a mano que decía: «Gracias por el aventón». La policía no encontró huellas claras ni rastro de Hugo. Parecía un fantasma. Nadie sabía su apellido, su procedencia, ni si ese era siquiera su verdadero nombre. Lo buscaron por varias rutas, revisaron cámaras de peaje, pero no lograron seguirle la pista. Como si se lo hubiese tragado la tierra, o la carretera misma. Volví a manejar, con el tiempo. Pero nunca de noche, y nunca más recogí a nadie, por más desesperado que pareciera. Muchos me dijeron que hice bien en ayudar, que fue noble, pero yo sé que estuve a centímetros de la muerte. Y la bondad en un mundo como este a veces se paga caro. Aún hoy, cada vez que paso por esa misma ruta, mis manos sudan sobre el volante. Miro por el retrovisor más de lo necesario. Y a veces, juro ver una silueta a la orilla del camino, un joven con sudadera, mochila al hombro, levantando la mano en la oscuridad. Y aunque mi corazón me diga que pare, ya aprendí la lección, porque esa noche, sin saberlo, yo llevé a bordo al pasajero del infierno. Acepté el trabajo porque no tenía otra opción. La propuesta llegó en el peor momento posible, justo cuando los avisos de embargo comenzaban a acumularse en el buzón y las miradas de mi familia ya no eran de preocupación, sino de resignación. Era eso o perderlo todo. Así que dije que sí. Dije que sí sin saber a qué me estaba metiendo. 50,000 pesos por llevar un contenedor sellado desde un predio en Escobedo hasta una nave industrial en las afueras de Querétaro. Pago en efectivo, sin necesidad de firmar nada, solo una regla: no abrir el contenedor, bajo ninguna circunstancia. El lugar donde me entregaron la unidad no era una empresa de transporte ni una bodega formal. Era un lote de tierra, cercado con malla oxidada, y un tráiler ya listo para enganchar. Ni siquiera tuve que moverlo. Un hombre joven me esperaba con una carpeta, los supuestos papeles del envío y un maletín que no me atrevía a abrir hasta que estuve en la carretera. Ahí venía la mitad del pago. Lo conté 3 veces. Era real, pero también lo era la sensación de que había algo muy, muy mal con todo eso.
Empecé el trayecto de noche, como me lo habían indicado, según ellos, por cuestiones de flujo vehicular, pero desde el primer kilómetro tuve la sensación de que alguien me observaba. No era paranoia. Un auto gris me siguió con las luces bajas durante más de 2 horas, manteniéndose a distancia. No me rebasaba, no se detenía, simplemente permanecía ahí, como un testigo silencioso que no sabía si estaba cuidando o vigilando. No me atreví a llamar a nadie, ni a mi esposa. Lo poco que me dijeron los del encargo fue claro. Silencio absoluto, sin llamadas, sin cambios de ruta, sin paradas. Me limité a seguir el GPS, que marcaba un trayecto directo por la 57, cruzando San Luis Potosí de madrugada. Fue en ese tramo, entre cerros y campos vacíos, donde vi las luces azules. Una patrulla en plena oscuridad me ordenaba detenerme. Bajé la velocidad lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del rugido del motor. Me preparé para mostrar los documentos, pero los 2 hombres que bajaron del vehículo no parecían agentes de verdad. Sus uniformes estaban sucios, sin insignias claras, y el supuesto vehículo oficial ni siquiera tenía placas visibles. Uno de ellos se acercó a la puerta y me pidió que descendiera. Les entregué la carpeta, conteniendo el aliento. El otro ya se dirigía al contenedor, como si supiera que ahí estaba lo importante. Dijo que era revisión de rutina, pero había algo en su forma de mirar que no tenía nada de rutina. Yo solo repetía lo que me habían dicho, que era carga industrial, que estaba sellado, que no debía abrirse. No les importaba. Ya estaban sacando herramientas para romper los candados. Y fue entonces que ocurrió algo extraño. Uno de ellos recibió una llamada. Sacó un radio del chaleco y se alejó. Murmuró algo. Luego regresó, con el rostro completamente cambiado. Se limitaron a decirme que continuara mi camino. Sin más explicación, se subieron de nuevo al coche y desaparecieron por el camino contrario. Ni siquiera intentaron llevarse los papeles, como si alguien les hubiera ordenado abortar la misión. Después de eso, el viaje se volvió una pesadilla. Cada kilómetro sentía que algo nuevo podía pasar. Un retén falso, un auto que me emboscara, una amenaza. Estaba manejando no solo con miedo, sino con una certeza que me carcomía. Algo muy grave estaba dentro de ese contenedor. Algo por lo que había gente dispuesta a todo. Lo peor fue que empecé a escuchar cosas. Golpes, ruidos metálicos, como si algo dentro se hubiera movido, o alguien. Seguí conduciendo sin atreverme a mirar los retrovisores. Me repetía una y otra vez: ya casi, solo entrega y se acaba. Pero a esa altura, sabía que nada se iba a acabar fácilmente, porque ya no era solo un conductor. Me habían convertido en cómplice, aunque yo no supiera de qué. Amanecía cuando crucé el letrero que anunciaba los límites del estado de Querétaro. El cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, y los faros del tráiler ya apenas cortaban la niebla. Llevaba más de 6 horas sin detenerme, con las manos tensas en el volante y la espalda empapada en sudor. No había prendido el radio, no había comido nada, ni siquiera había ido al baño. Todo mi cuerpo estaba en modo alerta, como si supiera que el verdadero problema aún no había empezado. Fue justo después de pasar un pequeño poblado cuando lo vi. Un retén. Esta vez sí parecía oficial. Uniformes correctos, vehículos con emblemas, conos fluorescentes y al menos una docena de elementos de la Guardia Nacional. Mi primera reacción fue el pánico. Frené de golpe. Por un momento consideré dar la vuelta en U, buscar otra salida, inventar cualquier excusa, pero era demasiado tarde. Uno de los agentes ya me estaba haciendo señales con la mano. Apreté los dientes y me orillé. Bajé del camión con los papeles en mano, como si eso bastara. Me temblaban las piernas. El oficial que me recibió fue cortés, pero su mirada era inquisitiva, entrenada. Revisó los documentos durante varios minutos. Me hizo preguntas simples, pero precisas. ¿De dónde venía? ¿Qué cargaba? ¿Quién me contrató? ¿Tenía factura? ¿Quién era el destinatario? Le respondí como pude, repitiendo lo poco que sabía. Dije lo mismo que había dicho antes. Material industrial, encargo directo, carga sellada. Entonces pidió abrir el contenedor. Lo miré, tragando saliva. Las palabras del licenciado retumbaban en mi cabeza. No lo abras bajo ninguna circunstancia. Le dije que no tenía la llave, que no me la habían dado. El agente frunció el ceño, se alejó unos pasos y habló por radio.
En menos de 2 minutos llegaron otros 3 elementos. Uno de ellos llevaba una herramienta hidráulica. Estaban decididos. Me pidieron que me hiciera a un lado. La presión en mi pecho era insoportable. Sentía que iba a vomitar. Una parte de mí quería detenerlos, gritar que no lo hicieran. Pero la otra, la parte que aún tenía un gramo de sentido común, sabía que ya no había marcha atrás. El candado se quebró con un sonido seco. Las puertas metálicas se abrieron lentamente. Lo que revelaron hizo que los oficiales retrocedieran con los ojos desorbitados. Dentro del contenedor había decenas de cajas negras, organizadas como si fueran parte de un inventario militar. Una de ellas se abrió por accidente cuando cayó al suelo, y ahí, a la vista de todos, se esparcieron fusiles de asalto, cargadores, cartuchos de alto calibre y equipo táctico de uso exclusivo del ejército. Uno de los agentes se giró hacia mí. La cordialidad había desaparecido, su mano ya estaba sobre su arma. Me pidió que me tirara al suelo, que no intentara nada raro. Yo solo levanté las manos, no entendía nada. O quizás sí. Por fin entendía en qué me habían metido. No era un simple encargo. Era parte de algo mucho más turbio, más grande. Una operación clandestina, quién sabe de qué grupo, quién sabe con qué fin. Me habían usado como una pieza desechable, un conductor más en una red que no perdona errores y que tampoco se molesta en explicarte nada. Y lo peor es que ese era solo el principio. Pasaron horas después de que encontraron las armas. Me esposaron, me metieron en una patrulla y me llevaron a un cuartel de la Guardia Nacional en las afueras de la ciudad. Me interrogaron una y otra vez, como si de verdad creyeran que yo era parte de algo más grande. Les mostré los mensajes que me enviaron al celular, los comprobantes del pago parcial, pero los números ya no existían. El chip del supuesto licenciado fue desactivado. No había rastro de él, ni una pista. Todo perfectamente calculado. Los agentes me decían que no era el primero, que otros traileros habían sido usados del mismo modo. Algunos ni siquiera sobrevivieron al viaje, que yo estaba con suerte porque el retén fue verdadero y no una emboscada. Pero eso no me servía de consuelo. Los días que siguieron fueron un infierno. Me abrieron una carpeta de investigación por transporte de armamento ilegal. Me dijeron que podía pasar años en prisión preventiva mientras se resolvía el caso, que aunque hubiera sido engañado, la responsabilidad seguía cayendo sobre mí, porque el desconocimiento de la ley, como aprendí a la fuerza, no exime de culpa. Mi esposa no me fue a ver, no me contestó el teléfono. Mi madre lloraba cada vez que llamaba, y los pocos amigos que tenía se alejaron sin decir nada. Para todos, ya era culpable. Fui trasladado a un penal estatal, esperando el juicio. Ahí entendí otra cosa, que la cárcel no solo encierra cuerpos, también entierra reputaciones. Adentro, nadie preguntaba si eras inocente. Solo contaba lo que creían que habías hecho, y según los rumores, yo era un camionero del narco, otro más. Pasaron casi 6 meses hasta que un abogado de oficio logró que me dieran arraigo domiciliario mientras avanzaba el proceso. Salí con un grillete en el tobillo y la marca de por vida. No volví a manejar. Vendí el camión. Perdí mi casa, perdí a mi familia y perdí cualquier intento de rehacer mi vida en el mundo del transporte. A veces pienso que el contenedor no era lo más peligroso del encargo. Lo realmente letal fue el silencio, la obediencia, la necesidad que me hizo decir sí cuando debía haber dicho no. Hoy vivo con lo justo, lejos de todo eso, lejos de las rutas que solía recorrer. Pero cada vez que paso frente a un tráiler con un contenedor cerrado, no puedo evitar preguntarme, ¿quién va ahí dentro? ¿Y cuántas vidas más están a punto de ser arrastradas por un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad? Si te gustó esta historia y quieres más relatos impactantes como este, no olvides dejar tu comentario, compartir el video, darle like y suscribirte al canal. Aquí contamos historias reales que te hacen pensar y a veces temblar. Era una noche pesada, de esas donde el cansancio empieza a jugar con la mente y el silencio de la carretera te mete en una especie de trance. La autopista Tepic-Guadalajara estaba vacía, solo el rugido constante del motor y la línea blanca avanzando sin fin. De pronto, a lo lejos, una figura se hizo visible al borde del camino. Un joven con sudadera, encapuchado, cargando una mochila. Levantó la mano pidiendo un aventón. Por instinto, quise seguir de largo. Algo me decía que no era buena idea, pero hay momentos en los que la conciencia pesa más que el miedo. Reduje la velocidad y me orillé.
El muchacho subió sin decir mucho, apenas un gracias seco. Se acomodó sin soltar su mochila, ni siquiera la puso en el suelo. Eso ya me dio mala espina. Durante varios kilómetros el silencio fue absoluto. Intenté sacarle plática, preguntarle de dónde venía, hacia dónde iba, pero sus respuestas eran evasivas, cortas. Sus ojos se mantenían fijos en el camino, pero su mirada parecía perdida, como si estuviera esperando algo o a alguien. Entonces, sin más, soltó la bomba. Dijo que en unos kilómetros más adelante nos encontraríamos con unos amigos suyos, que solo revisarían la carga y tomarían lo que necesitaran, que no me metiera, que cooperara y todo saldría bien. Lo dijo con una frialdad que me heló la sangre, como si fuera lo más normal del mundo. Lo miré de reojo, tratando de mantener la calma. Quise hacerme el tonto, decirle que no sabía de qué hablaba, pero el tono de su voz no dejaba espacio para dudas. Aquello era una amenaza, y yo acababa de meterla en mi propio tráiler. Le respondí que no, que yo no trabajaba con nadie, que nadie iba a tocar mi carga. Él solo bajó la mirada, respiró hondo, y sacó un arma de su mochila. No me apuntó, pero la colocó sobre sus piernas, visible, como advertencia. Dijo que no tenía que pasar a mayores, que solo era un encargo. Que entendiera que así funcionaban las cosas. En ese momento supe que estaba atrapado. No había señal en el teléfono, y no podía simplemente bajarlo. Estábamos en un tramo largo y solitario, sin paradores cercanos ni nada. Cada kilómetro que avanzábamos sentía que era uno más hacia una emboscada. Decidí mantener la calma, pensar con frialdad. Le dije que todo bien, que solo necesitaba parar a orinar. Frené a un lado del camino, bajé del tráiler, y fue entonces que comenzó todo. Apenas pisé tierra, aproveché el impulso para correr al otro lado, meterme entre los arbustos. No había plan, solo impulso de sobrevivencia. Escuché un disparo y los gritos del muchacho. Me buscaba, insultaba, decía que no tenía por qué hacer eso. Pero yo ya estaba internado en la oscuridad, sangrando por una rozadura que no supe si era bala o espina, y con el corazón latiendo como tambor en guerra. El tráiler seguía encendido. En la distancia escuché otro vehículo que se detenía, voces, gente. No sabía si era ayuda o sus amigos. Lo único que sabía era que no podía quedarme quieto. Me arrastré entre la maleza, con la respiración entrecortada y el cuerpo tenso por el dolor. La herida no era profunda, pero el ardor me nublaba los pensamientos. No me detenía. Solo pensaba en poner la mayor distancia posible entre mí y el tráiler. Mientras más avanzaba, más se apagaban las voces, pero también crecía la incertidumbre. ¿Me estaban buscando? ¿Habían abandonado el tráiler? ¿O ya sabían hacia dónde iba? No tenía linterna. Apenas si la luna me permitía ver por dónde caminaba. Tropecé varias veces, me arañé los brazos y en un punto terminé en un canal seco de desagüe. Me dejé caer, escondido entre la tierra y los escombros. Cerré los ojos un momento para pensar. Estaba en medio de la nada, sin señal, herido y con un tipo armado que me había usado como carnada, o quizás como distracción para algo más grande. Pasaron minutos, quizás más de una hora. Escuché el motor del tráiler acelerarse y alejarse. Me asomé con cautela y no vi nada. El camino estaba otra vez vacío. Me armé de valor y regresé por la parte trasera, caminando por la orilla de la carretera. No podía dejar ese camión así, cargado como estaba. Era mi trabajo, mi vida entera. A los pocos metros encontré rastros de neumáticos en la grava. Pero no solo del tráiler, otros vehículos también habían estado allí. Huellas frescas, pisadas y una colilla de cigarro todavía caliente. Eso confirmó lo que temía. Los amigos de Hugo sí habían llegado, y probablemente se habían llevado algo. Me acerqué a una gasolinera abandonada que recordaba haber visto antes, unos kilómetros más adelante. Era vieja, con una estructura oxidada, sin luces. Pero para mí, en ese momento, era un refugio. Entré cojeando, me acurruqué detrás del mostrador caído, y recé porque no me encontraran. Pero la noche no había terminado. Unas luces lejanas se asomaron por la curva. Un par de camionetas oscuras. Bajaron la velocidad justo frente a la gasolinera. No encendieron direccionales, no hicieron ruido. Se quedaron allí, como si supieran que alguien se escondía cerca. Me agaché más, el corazón me retumbaba en los oídos. Uno de ellos bajó del vehículo. Lo vi pasar frente a una ventana rota. Era alto,
con pasamontañas y una linterna de mano. Alumbró hacia los lados, buscando, despacio. Otro se quedó en la camioneta y el tercero revisaba los alrededores con una escopeta recortada colgada al hombro. No eran simples rateros. Estos tipos sabían lo que hacían. Intenté no respirar. Cada crujido del edificio parecía delatarme. El tipo que había entrado se acercaba más al mostrador donde yo me escondía. Escuchaba sus pasos en el polvo, sus botas arrastrando piedras. Me armé con lo único que encontré a mano, una varilla oxidada, doblada y pesada. Si me descubría no tenía muchas opciones, pero en ese instante, desde la radio de la camioneta, una voz gritó algo. No entendí bien, pero fue una orden urgente. Los tipos reaccionaron rápido, salieron de la tienda y arrancaron en dirección opuesta. En segundos, las luces desaparecieron en la noche. No supe si era suerte o intervención divina. Solo sabía que me habían dado otra oportunidad. Esperé un poco más. Cuando el silencio volvió a dominar la escena, salí con esfuerzo y comencé a caminar por la carretera. El sol estaba por salir. La piel me ardía, el cuerpo me temblaba, pero tenía que encontrar ayuda. Era una tarde pesada, el calor pegaba como plomo sobre la lámina del tráiler y el aire acondicionado apenas y lograba mitigar el sofoco. La ruta de Reynosa a Monterrey era conocida, pero no por eso menos peligrosa. El conductor, con años de carretera en la espalda, iba atento, escuchando la radio CB mientras pasaba un trago de café frío. Entre las voces de siempre, una interferencia lo hizo fruncir el ceño. Una voz entrecortada, nerviosa, soltó la advertencia. «Balacera en el 89. Están dándose con todo. Evítenlo si pueden». Una tensión inmediata se apoderó de la cabina. No era raro escuchar esas cosas en ese tramo, pero esta vez sonaba demasiado cerca, demasiado real. Miró su GPS. Calculó que aún le faltaban unos 15 kilómetros para llegar a esa zona. Intentó pensar en una vía alterna, pero las opciones eran pocas. Decidió reducir la velocidad y seguir, esperando que el fuego se hubiera disipado para cuando pasara por ahí. Los minutos se volvieron pesados. El silencio en la radio se convirtió en una alarma más fuerte que cualquier aviso. De repente, sin previo aviso, una camioneta negra con vidrios polarizados se atravesó de golpe en el camino. Frenó en seco. 3 hombres armados descendieron rápido, apuntando directo. Uno de ellos, con el rostro cubierto y el rifle al frente, le hizo señas para que bajara el vidrio. El corazón se le aceleró. Bajó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Le gritaron que apagara el motor, que se quedara quieto. «Vas a ayudarnos, viejo. Necesitamos que pongas tu caja en medio del camino. Vas a hacer la pared, ¿entendiste?», le dijo uno con tono seco. No era una sugerencia. Otro hombre ya estaba subiendo por el otro lado de la cabina, armado, nervioso. El tercero mantenía el arma en alto, apuntando a los cerros, esperando. No hubo espacio para discutir, obedeció. Encendió de nuevo el motor bajo las instrucciones del tipo armado y movió el tráiler justo como le indicaban. Lo colocaron atravesado, bloqueando ambos sentidos de la carretera. Los hombres empezaron a moverse como hormigas en pánico. Sacaban armas largas de la camioneta. Se repartían cargadores, daban órdenes rápidas por radio. Uno de ellos colocó una caja metálica junto a la llanta trasera. Otros se resguardaban detrás de la cabina. Sabía que estaba en el centro de algo que no iba a terminar bien. El primer disparo llegó como un latigazo. Luego, una ráfaga. Después, el infierno. Las balas golpeaban el tráiler como si fueran puños de acero. El sonido metálico de los impactos, los gritos, el olor a pólvora, el humo que comenzaba a llenar el aire, todo se volvió una escena de guerra. Los hombres disparaban sin parar. Contestaban a un enemigo que él no alcanzaba a ver. La vibración del motor se mezclaba con la adrenalina que le corría por las venas. Uno de los atacantes cayó justo frente a la cabina. Otro gritaba que no dejaran avanzar a los soldados, que resistieran. El del asiento del copiloto se agachó para recargar, y fue ahí cuando el conductor vio su oportunidad. Apretó los dientes. Aferró las manos al volante. Sintió cada latido en los dedos. Metió primera, hundió el pie en el acelerador y giró el volante hacia donde estaba la camioneta de los sicarios. El tráiler rugió, la cabina vibró, y en cuestión de segundos estaba embistiendo con toda su fuerza.
La embestida fue brutal. El tráiler impactó la camioneta con un estruendo seco que sacudió todo el vehículo. El metal crujió, los vidrios estallaron, y los hombres que se refugiaban detrás apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Uno salió volando hacia la cuneta, otro quedó atrapado entre la puerta y el capó destrozado. El que estaba dentro de la cabina cayó de golpe, soltando su arma al golpearse la cabeza contra el tablero. El conductor no miró atrás. Solo apretó más el acelerador y zigzagueó entre los restos del tiroteo, con las balas todavía silbando por el aire. A su alrededor todo era caos. Fuego cruzado, gritos, explosiones de los cargadores que se vaciaban. Alcanzó a ver una patrulla federal volteada al fondo de la carretera, luego cuerpos, manchas oscuras en el asfalto, más disparos. Pero no paró. No podía. Sentía cómo el tráiler respondía a duras penas, con el motor rugiendo herido y el peso de la carga bamboleándose con cada curva. El parabrisas tenía impactos, el retrovisor colgaba roto y una llanta trasera comenzó a vibrar extraño. Aún así siguió. La radio CB estaba muerta, sin señal. El único sonido era el del motor forzado y el zumbido continuo en sus oídos por tanto estruendo. No tenía certeza de hacia dónde se dirigía, solo sabía que debía alejarse lo más rápido posible. Condujo durante minutos que se sintieron eternos, sin detenerse, sin pestañear. Se le secó la boca, la garganta ardía, las manos le dolían de tanto apretar el volante, el sudor le bajaba por la frente mezclado con polvo, sangre y miedo. Finalmente, entre la bruma de calor y el humo lejano, vio algo que le devolvió el alma al cuerpo, un retén militar. No estaba seguro de si era real o una alucinación por la tensión, pero ahí estaban. Uniformes verdes, armas largas, señales de alto, camiones oficiales. Frenó de golpe, se bajó casi arrastrándose con las piernas temblando. Gritó, levantó las manos, pidió ayuda. Los soldados se le acercaron apuntando, desconfiados, gritándole órdenes que apenas entendía. Solo alcanzó a decir que no era parte de nada, que lo habían obligado, que venía escapando. Uno de los militares lo tomó del brazo, lo sentó en el suelo y comenzó a interrogarlo. Otro revisó la cabina y pidió refuerzos. Él apenas podía respirar. Sentía que el pecho se le iba a explotar. La adrenalina se le desbordaba por los ojos. En el fondo, detrás de todo el ruido, escuchó que alguien decía por radio que ya estaban enterados de lo que había pasado más atrás, del enfrentamiento, del tráiler usado como barricada, del hombre que no se dejó usar. Mientras lo sentaban junto a uno de los vehículos blindados, los soldados comenzaron a rodear el tráiler. Algunos apuntaban hacia los matorrales cercanos, otros daban órdenes por radio, con el rostro tenso y el dedo firme en el gatillo. Uno de ellos hablaba por un teléfono satelital con un tono cortante. A lo lejos se escuchaban helicópteros acercándose. El conductor apenas podía mantenerse erguido. Le temblaban las rodillas, el sudor le empapaba la camisa y tenía la boca tan seca que las palabras salían en susurros rotos. Un capitán se acercó, le pidió que se identificara. Él apenas logró decir su nombre completo, su ruta de carga, la ciudad de origen y destino. No tenía nada que ocultar y eso se notaba. El oficial lo miró por unos segundos sin decir palabra, luego hizo una seña a sus hombres y le ofreció una botella de agua. La tomó con manos torpes, bebió como si no hubiera probado líquido en días. Al terminar, su respiración comenzó a estabilizarse un poco, pero su cabeza seguía dando vueltas. Pasaron al menos 20 minutos antes de que otro grupo militar regresara del punto del enfrentamiento. Llegaban con noticias frescas. Varios sicarios abatidos, una camioneta calcinada, cuerpos regados por el asfalto y la sospecha de que el tráiler había sido usado como escudo de combate. Cuando confirmaron que era el mismo vehículo que ahora estaba en el retén, los rostros de los soldados cambiaron. Algunos lo miraban con respeto, otros con extrañeza. Uno incluso murmuró algo como, «Este hombre tuvo suerte de no quedar ahí tirado también». Lo llevaron a una carpa improvisada y le pidieron que relatara todo con detalle. Uno de los oficiales tomó notas mientras otro grababa con una cámara corporal. Él empezó desde el aviso por la CB, la camioneta negra que lo interceptó, los hombres armados, el momento en que lo obligaron a bloquear la carretera. Cuando mencionó cómo embistió la camioneta y escapó en medio del fuego cruzado, varios soldados se miraron entre sí con asombro. Uno murmuró un «no mames» por lo bajo. Terminó de hablar y el oficial guardó la libreta. Le dijo que probablemente necesitarían que se presentara en Reynosa más adelante para una declaración oficial. Que no se preocupara,
que él no era el objetivo, solo una víctima más atrapada entre una guerra que ya no distingue a civiles de combatientes. Mientras tanto, iban a escoltarlo a una estación segura para que pudiera descansar y comunicarse con su empresa. Ya con menos tensión en el cuerpo, caminó hasta su tráiler acompañado por 2 soldados. El vehículo estaba sucio, con impactos de bala en la carrocería, una llanta dañada y el cofre abollado por la colisión. Aún así, estaba entero. Se apoyó en el escalón de la cabina y respiró hondo. Por un momento pensó en abandonar todo, en dejar esa vida atrás. Pero luego recordó por qué estaba en esa carretera, por qué había aceptado ese viaje, porque tenía una familia que mantener, cuentas que pagar, una vida construida a base de kilómetros y riesgo. Subió de nuevo al asiento del conductor, esta vez con un uniforme militar vigilando su retaguardia. Sabía que ya nada sería igual, que ahora era parte de una historia que no muchos vivían para contar, que en esta tierra un camión de carga podía convertirse en barricada, en trampa, en tumba, o en el vehículo de una fuga milagrosa. Mientras avanzaban con la escolta militar, la carretera parecía otra. El mismo asfalto, los mismos árboles secos al borde del camino, pero todo se sentía distinto. El conductor no soltaba el volante, aunque los nudillos le dolían de tanto apretarlo. Iba en silencio, con la mirada fija al frente, mientras uno de los soldados sentado en el asiento del copiloto intentaba tranquilizarlo con frases cortas. «Ya va a pasar. Lo hiciste bien. Te salvaste de milagro». Pero nada sonaba real todavía. Seguía atrapado en la escena del tiroteo, en el estruendo de las balas, en el momento en que su decisión lo sacó del infierno. O casi. A cada kilómetro, su mente repasaba lo que pudo haber salido mal. Si uno de los sicarios hubiera sido más rápido, si el disparo lo alcanzaba antes de arrancar, si el tráiler no hubiera respondido. Era un ejercicio mental inútil, pero imposible de evitar. Una parte de él sentía culpa, otra sentía rabia, y otra simplemente no podía creer que seguía respirando. Llegaron a un pequeño destacamento improvisado. Era una zona de resguardo para los transportistas que lograban salir ilesos de alguna situación violenta. No era común, pero en el norte del país, lo improvisado a veces era lo único que existía. Un toldo verde militar, algunas literas viejas, una mesa de metal con termos de café frío y papeles sueltos. Le ofrecieron una cobija, un poco de comida, una colchoneta. Él no tenía hambre, solo quería quedarse ahí sentado, en silencio. Pasó la noche con los ojos abiertos. Cada sonido lo hacía saltar. Cada sombra fuera de la carpa lo ponía en alerta. Dormitar era imposible. Cerraba los ojos y volvía a ver el rostro del tipo armado entrando por la puerta del tráiler. Volvía a escuchar los impactos en la carrocería, las voces enloquecidas por la adrenalina. Le temblaban las piernas incluso estando sentado. Se sentía como si algo dentro de él hubiera sido arrancado sin anestesia. Al amanecer, uno de los oficiales regresó con un par de documentos y un número telefónico para que se comunicara con su empresa y con su familia. Usó un teléfono militar porque el suyo había quedado dañado en la confusión. Cuando por fin logró hablar con su supervisor, la voz al otro lado sonó nerviosa y aliviada al mismo tiempo. «¿Estás bien? Nos llegó el reporte. Pensábamos que...» No terminó la frase. Le explicaron que otro conductor, que iba unos kilómetros atrás, fue quien avisó al centro de control cuando vio el tráiler metido en medio del tiroteo. Desde entonces, todos pensaban que estaba perdido. Luego llamó a su esposa. Solo dijo su nombre. Ella lloró. Él también. Después de colgar se quedó mirando el horizonte. El sol apenas salía, pero el calor ya comenzaba a sentirse. Los soldados se movían con naturalidad, revisando vehículos, organizando nuevas rutas, preparando más café. Para ellos, lo que había pasado era una historia más en una guerra sin nombre, sin frentes definidos, sin héroes ni villanos claros. Para él era otra cosa. Era una línea que había cruzado sin querer y que ya no lo dejaría volver a ser el mismo. Días después, ya de regreso en casa, intentó volver a la rutina. Subirse al tráiler, revisar la presión de las llantas, llenar el tanque, tomar café en el termo de siempre. Pero algo ya no encajaba. Cada vez que pasaba por una carretera solitaria, se tensaba. Cada vez que veía una camioneta negra por el retrovisor, el corazón se le aceleraba. Y cada vez que escuchaba la radio CB,
Esperaba oír otra advertencia, otra voz desesperada. No renunció, pero algo dentro de él se rompió. Ahora era más cuidadoso, más reservado, más silencioso. Aprendió a leer las señales del camino con otros ojos, a desconfiar de los trayectos tranquilos y de los encargos sencillos, porque entendió que en México ser trailero no es solo manejar, es sobrevivir, es navegar entre balas, entre órdenes que no se pueden desobedecer, entre fuerzas que lo arrastran aunque uno no lo quiera. Contó su historia solo una vez a un amigo de confianza, también conductor. Al terminar, este se quedó en silencio, lo miró con los ojos bien abiertos y le dijo algo que no olvidaría jamás. A veces somos peones en una guerra que no es nuestra, y aún así, nos toca poner el cuerpo. Desde entonces, cada vez que toma una nueva ruta, repite una frase en voz baja, como un rezo, como un recordatorio, que el camino me respete y que yo tenga el valor de no rendirme.